Muy buenas noches, mis amados. Qué bueno que nos podemos reunir aquí en torno a la palabra del Señor y en medio de estas historias que conocemos de memoria, que desde niños nos han enseñado, podamos extractar todos los días nuevos aprendizajes, y no solo para aumentar conocimiento, sino para que ese aprendizaje sea una manera con la cual Dios nos ayude a transformar nuestras vidas. Entonces empecemos con una reflexión. Yo no sé si ustedes en algún momento de la vida han tenido una situación angustiosa, una situación casi de vida o muerte. No sé si teniendo conciencia al entrar a un quirófano, un accidente o algo, o si han conocido a alguien que ante una situación absolutamente desesperante actúe, digamos, cada uno de manera diferente. Pero en este caso, ¿de qué forma se relaciona con Dios? ¿La persona ora o no ora? Nosotros mismos, cuando hemos pasado por una situación de estas, si es que hemos pasado por esto, ¿oramos o no oramos? Hay personas que ante una situación muy dramática no le claman al Señor, sino que si tienen algún momento de conciencia, lo que hacen es pelear con Él, porque yo, porque a mí, y cosas así. Pues hoy vamos a mirar qué pasó con este profeta rebelde, y seguiremos aprendiendo de él en ese capítulo 2, que todos conocemos como la oración de Jonás. Y yo la llamo el clamor de un rebelde angustiado, porque con esas tres palabras, el clamor, ¿qué es lo que hace? Y un rebelde angustiado, lo que hago es como encasillar, como describir quién es el personaje y cuál era la situación que tenía el personaje. Pero vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Antes de entrar en la lectura de este capítulo, que muy posiblemente ya todos lo conocemos, pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comprenderlo, que no es solamente una serie de palabras o sentimientos los que están ahí manifestados, sino que es un verdadero clamor, un clamor que hace este hombre desde lo más profundo de su ser. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprenderlo, que nos ayudes a entender qué de todo esto, Señor, quieres hoy para nuestras vidas. Que de la manera, Señor, como enseñaste a Jonás, de la misma manera, Señor, nos hables a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Y saben por qué esa petición para el Señor? Porque es que muchas veces uno la lee como la Reina Valera la titula, la oración de Jonás, ¿cierto? O la titulan otras Biblias. Pero nosotros lo vamos a ver como ese clamor que él tiene, esa manera como él le manifiesta a Dios lo que él está sintiendo en medio de una circunstancia muy grave. Volvamos a nuestra reunión anterior y recordemos en el capítulo 1, versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahí empata el capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Entonces vamos a ver cómo es ese clamor en medio de la angustia. El clamor en medio de la angustia. Mire, es bien curioso. ¿Qué fue lo que llevó a Jonás a esta situación que él está viviendo? Dice en el capítulo 1, en el versículo 3, dice: lejos de la presencia de Jehová, él se montó en un barco, se fue para Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, y fue lo mismo que le reconoció a los marineros. Entonces ya saben
el gran milagro que hizo Dios de levantar una gran tormenta. Él levanta la tormenta y luego que la levanta permite que todos los marineros identifiquen en dónde se está originando este problema, cuál es el Dios que está airado. Y Jonás dice, es mi Señor, es mi Dios, el Dios que es capaz de gobernar todo cuanto existe, el que hizo todo cuanto existe. Bueno, tírenme al mar, porque la verdad es que todo esto es por mi rebeldía. Muy bien, uno diría, qué hombre tan valiente, pero ya vimos que no es valiente, sino que mejor muerto que ir a cumplir con la voluntad del Señor. Pero muchas veces eso se dice cuando uno no está en una circunstancia apremiante. Pero piensen esto, arrojan a Jonás al mar, ¿y creen ustedes que inmediatamente apareció el gran pez? Como vamos a ver en el relato, no fue de inmediato. De hecho, él empieza con esa declaración en los versículos 1 y 2, muy seguramente cuando ya fue vomitado en tierra. Esta parte fue posterior. Inclusive los burladores de la palabra del Señor y específicamente de este libro, los que dicen que esto es una novela, que es una fábula, que eso es ficción, eso le buscan cuánta cosa hay para quitarle la veracidad al libro. Entonces dicen, ¿cómo va a ser posible que un hombre en el vientre de un pez empiece a escribir esto? Entonces, no pensemos que está ahí en medio de un vientre maloliente, baboso, completamente oscuro. Él luchando contra todos los gases intestinales de ese animal, él no va a estar escribiendo. Pero miren qué cosa tan especial la que hay ahí. Esos 3 días dentro del pez, eso empieza Jonás a ver que no es un instrumento de juicio que el Señor le está dando. Es decir, no ve al pez como el juicio con lo que el Señor en ese instante lo quiere acabar, sino que se va dando en él un proceso en el cual él entiende que el Señor lo quiere restaurar. Él viene de un problema de desobediencia, de rebeldía, y el Señor lo quiere llevar a otro punto. Pero vamos a mirar en qué circunstancias lo hace. Y lo hace en un sitio de oración que es inimaginable, es que es impensable que en el vientre de un pez se esté dando esa oración. Y miren que es de esa manera como la misma Biblia lo dice. Desde el vientre del pez, dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol, desde el mismo vientre del Seol, el Señor me escuchó, él me oyó. ¿En qué estado emocional estaba Jonás? No estaba triste ni aburrido, estaba completamente angustiado. Él estaba angustiado y sentía que estaba en el centro mismo de una tumba, que él ya estaba, que estaba muerto. ¿Y por qué le causa como tanta admiración, gratitud que el Señor lo haya escuchado? Porque miren todo lo que había descendido, estaba en lo profundo del mar y estaba dentro del vientre de un gran pez. Y el clamor de él hasta el Señor llegó y él reconoce que lo oyó. Miren, de Jonás hemos dicho hasta ahora que es un profeta rebelde, pero poco a poco nosotros también vamos a salir de esa capacidad de juzgar que tenemos y quedarnos solo en lo negativo para empezar a ver que él tenía condiciones especiales, porque tener fe en medio de semejantes circunstancias, eso lo hace un hombre de Dios. De resto no, de resto estaría desesperado luchando por su vida, renegando, diciendo cantidades de cosas. Pero aquí lo que se ve es que él le clama al Dios en el que cree. Y tenía motivos, muchos motivos para estar angustiado. Por ahora en estos versículos que llevamos en estos 2 versículos, sabemos que está orando en el vientre del pez.
Ahora imaginen ustedes la situación en que está orando. Si uno cree que él está relajado y simplemente de rodillas, nosotros no sabemos cómo era el vientre del pez, ni sabemos en qué condiciones estaba, pero no debe ser para nada agradable. Sin embargo, ahí estaba. ¿Cuál era la compañía que tenía? Miren qué cosas tan especiales. Para aquellos que siempre dicen, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, que el Señor lo dice, y amén por su palabra. Pero para ser escuchados por Dios no es necesario tener a un segundo o a un tercero a nuestro lado o una multitud. Es saber a quién le estamos clamando, y eso es lo que Él muestra. Pero entonces, circunstancias de angustia, pero ¿saben también qué otra circunstancia? Esa terrible sensación espiritual del abandono de Dios. Y uno dice, bueno, pero no era eso lo que querías, pues, Jonás. No te querías ir de la presencia de Dios. No pagaste un pasaje para montarte en un barco e irte en dirección contraria a lo que Dios te estaba señalando, poniendo tierra, mar de por medio. Entonces, eso es completamente cierto. Pero en ese momento él lo hacía como en sus fuerzas, como humanamente, pero cuando ve que es Dios mismo quien toma la decisión de levantar esta tormenta y que él sea tirado al agua, él ya lo empieza a mirar de otra manera. Y él llega a tener ese terror, ese miedo de morir lejos de la presencia de Dios. ¿Listo? Muy bien. Eso pues a él le dio, claro, una angustia mayor, no solamente por lo físico, sino por la parte espiritual. Y es que huir de la presencia de Dios, cuando uno en medio de su rebeldía cree que ese es el método para hacerlo, en mucha gente genera inclusive hasta tranquilidad y satisfacción, porque siente que está haciendo lo que quiere, que le está dando gusto a su propia carne. Pero cuando entiende que puede en ese momento morir porque Dios así lo quiso, y todas las evidencias se dieron para que Jonás viera que eso no fue ni ningún accidente, ni fue nada fortuito, sino que fue la clara intervención de Dios. Entonces eso a él le generó muchísima más angustia. Pero vamos a ver esas experiencias angustiosas de este rebelde. Y son experiencias físicas angustiosas que él tenía, físicas, y que se van entrelazando con la parte también espiritual y emocional. Vamos a leer del verso 3 hasta el 6. Le dice Jonás al Señor: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Entonces vamos a ver esto. Miren, le dice: me echaste al mar. ¿Quiénes echaron realmente al mar a Jonás? Los marineros. Ellos hasta se opusieron a esto, pero lo que aquí reconoce Jonás es que lo que hicieron ellos fue ser como una especie de instrumentos útiles en la mano del Señor para que se cumpliera lo que el Señor había determinado. Y Jonás entendió que esa era una manera en la que Dios estaba mostrando su ira, que es mucho de lo que a veces nosotros no hablamos, esa ira por el desafío y por la desobediencia. Él sabía que esto podía terminar con su vida. Como ya les dije ahora, le da mucha angustia porque era: me voy a morir
alejado de Dios. Se hunde en el mar, pero vuelve y sale, entra y sale por la bravura de las olas. Nosotros en el texto, en el capítulo 1, vemos que cuando a él lo tiraron al mar, cesó la tormenta. Pero cuando uno está rodeado por una cantidad de algas y otras plantas y el agua está embravecida, las olas, pueden ser unos segundos, pero eso se vuelve completamente eterno. Entonces el texto no dice cuánto tiempo duró esto, pero sí duró, porque él hace todo el detalle. Esa sensación de estar en un mar profundo donde uno sabe que no tiene un punto de apoyo para sus pies, que no hay fuerzas porque no tiene manera de defenderse, que siente que ya se va a morir, que siente que inclusive está solo, el barco ya se ha alejado, con plena seguridad que él tuvo la oportunidad de ver eso. Entonces, ¿qué es lo que él sabe? Que se va a hundir en las profundidades de ese mar. Y cuando ya casi ha desaparecido su esperanza, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Cuál es el otro milagro de Dios? Él es el que hace que un pez justo en ese momento lo devore. En ese momento lo trague. Entonces, el profeta ahora no solamente está atrapado en las profundidades del océano, sino que está atrapado en el vientre de un pez. Pero miren algo. Hasta antes de ser tragado por el pez, Jonás tenía la certeza de estar recibiendo el castigo del Señor. Pero ¿qué pasa si está en el pez y van pasando lentamente los minutos y las horas y él puede respirar? ¿Qué pasa cuando ya va respirando? Entonces le empieza una transición, porque él tiene la oportunidad de pensar. Y esto es como una especie de peregrinaje espiritual que sufre el profeta, porque de ese profeta rebelde que se ufanaba de irse lejos de la presencia de Dios, finalmente lo que va a salir, lo que va a vomitar el pez luego en tierra firme, es un profeta con un nivel de transformación. Ojo que no es un nivel de perfección. ¿Y por qué no un nivel de perfección? Porque cuando leamos capítulo 3 y capítulo 4 veremos que a pesar de él haber recibido la misericordia de Dios con un profeta que fue rebelde y que le dio la espalda al encargo que Dios le hizo, que a pesar de ser salvado por él sigue negando la salvación para el pueblo de Nínive, aún para la calabacera. Él reniega por todo, o sea que sufre, hay como un peregrinaje, como una transformación, pero no hay una perfección. Ahora vemos cómo él pasa de esa angustia y ese reconocimiento, pasa a tener arrepentimiento y esperanza. Y lo leemos a partir de la segunda parte del versículo 6. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es decir, aquí lo que le está dando Dios es esa oportunidad a Jonás. Cuando él está en medio de esa zozobra, que es bien importante que nosotros lo visualicemos, porque es que esto se lee muy rápido, y las olas estaban sobre él, y las algas lo enredaban, eso se lee supremamente rápido, pero cuando uno vive esa situación de angustia,
Y cuando empieza la conciencia a recordarle todo lo que él hizo para huir de la presencia de Jehová, eso debe haber sido absolutamente desesperante. Muy bien. ¿Qué empezó Jonás a hacer a medida que se fue alejando de Dios, que buscaba alejarse de Dios? Él empezó un descenso. Eso fue lo que él empezó a bajar. La vez anterior vimos que se fue, compró el tiquete, bajó, se fue hasta la bodega, luego lo tiraron al agua, luego el pez lo recoge para que no muera y se va con él nadando 3 días. El pez no se quedó quieto, el pez se fue nadando hasta que llegó a un punto donde Dios quiso que literalmente lo vomitara. Muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en Jonás? Lo que él está es trabajando en la santificación y la educación espiritual de su profeta. Uno pensaría que un profeta ya debe tener el aspecto de la santificación y la educación espiritual como, digamos, chuleado, con 5 admirado. Pues lo que vemos en él es que no. Y eso es una gran lección para todos y cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros en algún aspecto de la vida, en algún aspecto de la voluntad de Dios para nuestra vida, mostramos rebeldía y nos vamos en sentido contrario. Entonces todo esto es para nosotros. Y mire cómo dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando mi alma desfallecía en mí, cuando ya sentía que se iba a morir, se acordó del Señor. Por eso les digo que todos en este momento podríamos decir: yo siempre en mis angustias me acuerdo del Señor, pero yo no sé cuando haya algo absolutamente catastrófico, porque es que lo que aquí le estaba pasando a este hombre era absolutamente catastrófico. Entonces, esto no es porque Jonás no estuviera pensando en Dios en todo momento. La verdad es que cuando dijo me voy a alejar de la presencia de Él, estaba pensando en Él. Cuando él decidió que se iba para la bodega y se acostaba a dormir, pues sí, pensaba en Él, pero habían momentos en que él ni siquiera quería orar. ¿Recuerdan cuando los marineros le oraban a sus dioses? Todo el mundo orando, menos él. Entonces, cuando una persona está alejada de la presencia de Dios, ¿saben qué es lo que empieza a pensar? Que es que no tiene derecho a ser escuchado por Dios. Y eso pasa mucho cuando uno está en algún área de pecado. Si nosotros vemos qué le pasa a una persona cuando desobedece a Dios, cuando se sale de su voluntad y coge un rumbo diferente, lo primero que hace la persona es que se va enfriando. ¿Y en qué es en lo primero que se enfría? En lo primero es en sus tiempos de oración privados, en sus tiempos de comunicación con el Señor. Después vienen los momentos comunitarios, como la oración en grupos, como el congregarse, como otras disciplinas espirituales como un ayuno o una vigilia, aún las mismas capacitaciones que se utilizan para profundizar en la palabra del Señor. Eso va demostrando el enfriamiento de una persona, hasta que no volvemos a ver a la persona. Y de pronto, de tanto enfriarse, la persona se aleja completamente. ¿Qué pasa si esa persona que se ha alejado está en un momento de una gran angustia? Pues clamamos por esa persona para que en ese momento piense en el Señor, para que vuelva al Señor. Pero mire, aquí vemos entonces a Jonás. Pero ¿saben qué es lo más asombroso para Jonás y debe ser para nosotros? No que Dios haya preparado la tormenta y luego preparado el pez, sino que Dios tenga ese amor misericordioso y esa capacidad de perdonar que muestra con Jonás. Esa oportunidad, porque eso fue lo que él hizo. Por eso es que Jonás lo que hace es como describir esa experiencia de salvación y saca conclusiones.
Cuando leemos el verso 8 vemos que saca conclusiones corticas, pero que son muy importantes para los incrédulos. Y dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Y es cierto, quienes se van detrás de ilusiones y cosas, ¿qué es lo que abandonan? La misericordia de Dios. En el versículo 9 dice, enseñanzas para él mismo, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. No tenemos una descripción exacta de lo que prometió. A medida que vamos viendo capítulo 3 y capítulo 4, vemos como unos asomos de cosas que le puede haber prometido y que están relacionadas con la misión que Dios le dio desde el principio. Y en cuanto a Dios dice, la salvación es de Jehová. Entonces, ¿qué nos enseña Jonás en este aspecto? Mire, por experiencia personal del mismo Jonás, él ha aprendido que aun cuando un hombre solo merece castigo, por eso lo digo por experiencia personal, aunque un hombre solo merece castigo, Dios se deleita en extenderle la mano para salvar, en disponer un pez para que no muera, víctima de la tormenta que Dios mismo levantó. Y aquí él encierra la moraleja de su experiencia. Es decir, una experiencia que fue de juicio y corrección. Eso lo entendió perfectamente Jonás. El Señor tiene una justa ira contra mí por mi rebeldía, por mi indisciplina, por darle la vuelta. Y el Señor lo que me quiere es corregir, es corregir. Es decir, si bien la tempestad es el reflejo de la ira de Dios, ¿qué es el pez? Es la manera en que Dios mismo lo está salvando. Es decir, es la manera en que el Señor le está mostrando, mira, es que la tormenta no fue para destruirte, sino para restaurarte. Y es tan grande tu rebeldía y es tanto el anhelo de irte hacia otro lado para alejarte de mi presencia, que te tengo que dejar como encerrado, que saborees lo que es la muerte. Él no murió, pero él dice que se sentía encerrado en las entrañas mismas de la tierra, en las entrañas mismas del Seol. Él saboreó lo que era la muerte y sintió la angustia, no de morir, sino de sentir que iba a morir alejado de la presencia del Señor. Entonces, si él mismo dice que la salvación es de Jehová, ¿cómo es que luego él va a protestar porque Dios quiere salvar a los ninivitas? ¿Cómo es que dice que la salvación, la misericordia, las oportunidades, que es lo que aquí estamos viendo, de restaurar a alguien, de salvar a alguien, si eso es del Señor, qué sentido tiene que Él se oponga a esto? Entonces, es una reflexión que a nosotros nos debe quedar, y es una gran reflexión. Es entender que nosotros hemos sido depositarios de la misericordia de Dios, pero cómo somos de duros cuando vemos que Dios quiere salvar a otros. Inmediatamente ponemos delante de los otros su pecado, su indiferencia, y decimos es que no se lo merece. Y si no lo decimos, lo pensamos. Y muchas veces les negamos la oportunidad de llevarles la palabra, porque de antemano nosotros los estamos condenando. Jonás entonces tuvo dos fuentes muy grandes de angustia. Una fuente de angustia física, al sentir que la ira de Dios en lo físico se estaba descargando sobre él, pero luego entendió lo que significa, lo que puede significar morir, que su vida termine alejados de la presencia de Dios. Vamos entonces a darle gracias al Señor por esta reflexión,
por esta reflexión y no dejemos esto en castigo. Cuando nosotros en el pez, en la tormenta, vemos solamente castigo, estamos perdiendo de vista la misericordia de Dios. Y es algo que aquí resplandece en todo el libro de Jonás. El libro de Jonás no se trata de Jonás y su rebeldía y su gran rebeldía. Se trata de la gran misericordia de Dios para con un rebelde. Entonces, a manera de reflexión, pensemos en esto. La rebelión nos hunde y la rebelión nos hace descender. Pero Dios escucha el clamor de una persona verdaderamente arrepentida, independiente de donde esté. Y el Señor nos restaura, porque el Señor lo que quiere cumplir en nosotros es el propósito que Él tiene para nosotros. Pensemos que cada cosa que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios es un desafío al Señor. Si nosotros entendemos esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué es lo que nos motiva a hacerlo? ¿Acaso necesitamos un gran sufrimiento para entender lo que es la magnitud de la misericordia de Dios? No nos basta con lo que Él ha hecho, lo que hizo y lo que seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros para demostrarnos cuánto nos ama aún sin merecer. Clamarle al Señor es lo que tenemos que hacer. Él lo dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y no dice, clama a mí si estás en perfección, clama a mí si eres muy bueno, clama a mí. Y uno clama cuando tiene verdadera necesidad. Entonces no esperemos a estar en unas circunstancias en las cuales el miedo, el desespero no nos permita ni siquiera pensar. Y pueden ser múltiples las ocasiones. Un naufragio como lo que aquí pasó, pues un naufragio provocado, un hundimiento provocado, pero puede ser un accidente, una gran enfermedad, con unas circunstancias que no te permitan de pronto tener una coherencia mental. No llevemos a Dios hasta unos extremos que van a resultar dolorosos y perjudiciales para nosotros. Vamos a clamarle a Él, a darle gracias cada día, a recordar que Él es bueno, que tiene propósitos mejores para nosotros cada día y que lo que debemos es estar dóciles en sus manos. Gracias te damos, mi Señor, por tu palabra. Amén.